Polín. Historias, personajes, lugares. Escuchamos el saludo universal de Elżbieta Borkiewicz. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola Elżbieta, bienvenida a tu programa, un programa en el que en muchas ocasiones pues nos conectas con aniversarios, con efemérides que conmemoramos, como el que va a protagonizar tu narración de hoy. Sí. ¿Te acuerdas que ya hace como un año o 2 años hemos hablado de la Marcha de la Memoria? Sí. Que se celebra cada 22 de julio en Varsovia, que la gente camina por el último camino que hacía la gente deportada a los campos de concentración y exterminio de Treblinka, ¿no? Uh-huh. Así que es en un recorrido por la ciudad, por el barrio de Muranów, que es antiguo territorio del gueto, del cual no queda nada, pero más o menos se recupera la ruta. Y quiero recordar que justo el 22 de julio del año 1942 empezó la Großaktion, la gran operación alemana en el gueto, que duró hasta el 17 de septiembre y durante la cual los alemanes, cientos de trenes se llevaron a los campos de exterminio de Treblinka, pero también de Auschwitz y Heum. Se llevaron a 250.000 judíos que había entonces en el gueto de Varsovia. Y cada año, desde hace varios años, se conmemora esta fecha con esta marcha por Varsovia, ¿no? Cada marcha tiene un lema, o está dedicada a alguien. Y la de este año está dedicada a las mujeres vinculadas a la historia del gueto de Varsovia, a las médicos, las enfermeras, las educadoras, las artistas, las mujeres combatientes y las que simplemente mantenían un enorme esfuerzo para mantener la vida familiar y social en estas condiciones tan difíciles. Así que yo quisiera recordar hoy 2 nombres, 2 mujeres de las que vale la pena saber algo, ¿no? Nombres olvidados y quizás no para todos, pero para la gran mayoría de la gente. Muchas gracias. La primera pasó a la historia conocida como la doctora Halina Rothstein-Schenitzer, pero en realidad se llamaba Halina Kohn y nació en el seno de una familia pues clase media, médicos en Varsovia. Su padre era médico. La historia lo envió como médico a la Primera Guerra Mundial, a la guerra contra la Unión Soviética. O sea, que era un hombre muy afectado también por la historia, ¿no? Que no, lo suyo no eran las guerras, pero a pesar de, pues la historia lo obligó a estar en los frentes, ¿no? Pero también era un hombre de intereses variados. Por ejemplo, componía letras de canciones que se cantaban en Varsovia antes de la guerra. Y fue médico en un centro de reconocimiento médico de una compañía naviera, Red Star Line en Varsovia, que era la época de la emigración hacia Canadá, y él estaba ahí pues examinando a los emigrantes con destino a Canadá. Y Halina era su hija y decidió seguir los pasos de su padre. En el año 1930 se licenció en medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Varsovia, y durante la primera época conoció a su primer marido, doctor Stanisław Schenitzer. Luego se separaron. Ella trabajaba en los hospitales judíos en Varsovia y, bueno, más o menos durante la guerra
estaba trabajando como médico, ella subió voluntariamente a un vagón con destino a Treblinka porque se dio su número de vida a una enfermera que se ocupaba de un niño pequeño enfermo, ¿no? Y antes había salvado a sus 4 hijos enviándolos al lado ario y se escondieron en casa de unos amigos polacos y en orfanatos cerca de Varsovia, sobrevivieron, pero ella no pudo sobrevivir y en el, existe en el cementerio judío de Varsovia una parte que se llama Parque de la Memoria y ahí se inauguró recientemente, o sea, el 9 de julio de este mes, una nueva placa conmemorativa dedicada a la doctora Harina Rothstein-Schenice. Y la placa fue inaugurada por la hija y el nieto de la doctora eh, eh, y aún supervivientes del Holocausto. Uno de ellos, un doctor que se llama Polishuk, dijo, entró voluntariamente en el vagón con los enfermos, entendiendo así que cumplía con su deber. Para muchos este acto resultaba insólito, y ya que el deseo de salvarse era al fin y al cabo muy fuerte. Pero sin embargo resultaba conmovedor por su heroísmo. Y estas palabras fueron grabadas en la piedra conmemorativa en el cementerio. Así que creo que merece la pena recordar el nombre de la doctora. Y la segundo personaje del cual quiero hablar hoy se llamaba Bluma Wasser, pero su apellido de soltera era Crisfield y era profesora. eh, Cuando se casó con también profesor Hirschwasser, se cambiaron, vivían en Łódź, se fueron a Varsovia, empezó la guerra y estuvieron en el gueto de Varsovia. Ella, Bluma, trabajaba como profesora y incluso llegó a ser directora de la escuela pública Tarbut, que existía en el gueto. Y todas estas escuelas han sido cerradas ya a finales del año 1939. Y hasta el año 41, hasta octubre, no se restablecieron, pero sí, al final, en el año 41, por poco tiempo, por desgracia, y gracias a los esfuerzos de Abdam Cherniakov, las escuelas empezaron a funcionar de nuevo. Y lo importante es que Bluma Wasser colaboró con Oneg Shabbat. Ella mantuvo numerosas conversaciones con los refugiados, con la gente que huía de otras ciudades y que llegó al gueto de Varsovia. Los testimonios, por ejemplo, el testimonio del primer fugitivo del campo de exterminio de Chełmno nad Nerem, el que informó de que los trenes que partían de Varsovia pues se llevaban a la gente directamente a la muerte, ¿no? En el archivo de Oneg Shabbat se conservan unas 60 copias de documentos en yiddish escritos de su puño y letra. O sea, ella recogía los testimonios y los apuntaba con su mano. Y gracias al matrimonio Wasser, el archivo cuenta con un documento muy valioso y muy importante, que es simplemente un libro de cuentas, relación de gastos diarios. Y son relación de gastos diarios de los Wasser. Y en este cuaderno pues vienen un minucioso registro de todos los gastos que hicieron desde el año 39 hasta el 26 de mayo del año 1941. Y ahí, por ejemplo, se ve que la comida, pues, son pan, tocino, harina, verduras, algunas veces, pero también hay pequeños gastos, por ejemplo, manicura, peluquería, prensa, etcétera. Y todas estas cosas reflejan la vida cotidiana en tiempos de guerra, ¿no?
Por ejemplo, hay también pagos a los sustitutos, es decir, a las personas que sustituían a los Wasser en la obligación de realizar trabajos forzados. Y gracias a esta meticulosidad sabemos cómo era la vida en el gueto de Varsovia cuando estuvo cerrado. En agosto del año 1942, durante la gran operación, gran acción de liquidación del gueto, Bluma Wasser escapó del Umschlagplatz. Ella iba ya a los trenes y logró escapar y comenzó a esconderse en las afueras de Varsovia. Su marido también logró salir y en el año 1943 él se escapó de un tren también que lo llevaba oficialmente al campo de trabajo de Travniki, pero Travniki también era un campo de exterminio. Él se escapó en abril del año 1943. Ambos se escondieron en Varsovia con la ayuda del Comité Nacional Judío y de los amigos polacos y estuvieron ocultos hasta final de la guerra, en condiciones muy, muy difíciles, siempre amenazados, pero durante estas estancias hacían lo que podían. Siguieron recopilando diarios, memorias de otros judíos que también se ocultaban. Ellos estuvieron escondidos en un búnker junto a otras 3 personas y a todo el grupo se los conocía como los quintillizos, ¿no? Y los Wasser abandonaron el escondite a principios del año 44 y los demás, las 3 personas que les acompañaban, se quedaron y por desgracia fueron asesinados en septiembre del mismo año 44. Pero los Wasser llegaron a un pueblo cerca de Cracovia y allí fueron liberados en enero del año 1943. Y Blama y Herz Wasser, así como Rachela Auerbach, fueron los únicos colaboradores de Oneg Shabbat que sobrevivieron a la guerra. Y tras la guerra se implicaron en la búsqueda del archivo. Ellos, solamente de ellos, el Herz sabía dónde estaban los archivos. Pero claro, encontrarlo en el mar de escombros ya no existían las calles, no existía ningún punto de orientación que pudiera servirles para encontrar este documento. Al final se encontró parte de ellos, como sabemos, y los Wasser, después de todas las experiencias con el antisemitismo en el año 46, decidieron que querían emigrar a Nueva York, y Wasser iba a trabajar ahí como profesor y director de investigación sobre la historia del Holocausto. Pero no fue posible emigrar a los Estados Unidos y entonces en el año 1950 se marcharon a Israel. Y a partir de entonces se sabe poco ya de la vida de Bluma Wasser en Tel Aviv. Decían que estaba participando en la elaboración de un libro conmemorativo de su ciudad natal, que era Hrubieszów, pero bueno, no sabemos mucho de su vida después de la guerra. Y Bluma Wasser falleció en el año 1990. Pero creo que también vale la pena recordar su nombre, una de las muchas mujeres que vivieron y sobrevivieron el gueto de Varsovia. Mujeres imprescindibles para conocer la historia de esos terribles momentos y de la lucha, de la resistencia cultural, de la resistencia armada, de la resistencia espiritual que tuvo lugar en el gueto de Varsovia, en otros guetos, a manos o gracias también a estas mujeres como las que han protagonizado tu programa de hoy. Muchísimas gracias, Elżbieta. Te esperamos en la próxima entrega de Polin Judíos Polacos. Gracias.